Bienvenidos a este nuevo encuentro. Mi nombre es José Mendoza. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los primeros niveles de organización estructural, que es el nivel químico de organización. Vamos a hablar de este primer nivel de organización estructural, que es el nivel químico, y para esto vamos a empezar hablando de la ciencia encargada de este nivel, que va a ser la química. La química va a ser aquella que va a analizar la estructura y las interacciones de la materia, y la materia va a ser todo aquello que va a ocupar un lugar en el espacio y este va a tener una masa. Entonces vamos a ver de que todas las formas de materia, tanto vivas como inertes, van a estar compuestos de aquello que vamos a denominar elementos químicos. Entonces los elementos químicos van a estar asignados bajo un símbolo químico, y este símbolo químico va a contener una o dos letras que van a corresponder a dicho elemento químico. Entonces la materia va a existir en tres estados. Estos estados nosotros ya los conocemos, que son el estado sólido, líquido y gaseoso, y si queremos pretender dar un ejemplo de ello, podemos nombrar la sangre, ¿sí?, en el estado líquido. Podríamos nombrar en el estado sólido el tejido óseo. En el estado gaseoso podríamos nombrar el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces cada elemento químico va a estar compuesto por átomos, ¿sí? Estos átomos a su vez van a estar compuestos por diferentes partículas subatómicas, y lo que a nosotros nos interesa saber es, para poder comprender las reacciones químicas, es ver aquellas partículas subatómicas que van a participar en las reacciones químicas, y estas van a ser tres partículas que van a ser importantes. Entonces acá tenemos un átomo, ¿sí? En su parte central vamos a encontrar el núcleo, y dentro del núcleo nosotros vamos a tener protones con carga positiva y neutrones que no van a tener carga, ¿sí? A su alrededor, ¿sí?, que van a rodear el núcleo y que van a estar orbitando, vamos a encontrar los electrones. Los protones, los neutrones y los electrones van a ser estos tres componentes subatómicos importantes para que se dé una reacción química. Entonces, cuando dos átomos o más van a compartir electrones, cuando dos átomos o más se van a unir, entonces la combinación de este va a ser una molécula. Seguimos avanzando en este nivel químico de organización y vamos a hacer un breve resumen de todo lo que corresponde a este nivel. Entonces, el nivel químico, ¿sí?, tiene un elemento principal que van a ser los átomos, ¿sí? Los átomos van a ser materias vivas. Estas materias van a estar formadas por bioelementos, ¿sí? Estos elementos químicos, ¿sí?, nosotros los vamos a llamar bioelementos, y que van a estar divididos en tres partes. Vamos a tener los bioelementos primarios, los secundarios y los oligoelementos, ¿sí? En algunas bibliografías quizás vamos a encontrar como elementos mayores, elementos menores y oligoelementos, que vendrían a ser lo mismo. Entonces hemos dicho que cuando dos átomos van a compartir electrones o se van a unir, el producto resultante va a ser una molécula. Entonces nosotros la vamos a denominar las biomoléculas, ¿sí? Estas biomoléculas se van a dividir en dos familias, que van a ser las biomoléculas inorgánicas y las orgánicas, los compuestos inorgánicos y los compuestos orgánicos, ¿sí? Entonces los inorgánicos, dentro de los inorgánicos van a estar el agua y las sales minerales. Las sales minerales que pueden ser disueltas, precipitadas o asociadas a otras moléculas, y vamos a encontrar también las orgánicas, que dentro de las orgánicas vamos a tener a los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Seguimos avanzando y vamos a ver aquello que vamos a considerar nosotros como bioelementos importantes de todo el organismo, ¿sí? Y estos hemos dicho que se dividen en tres, que van a ser los primarios, los secundarios y los oligoelementos, ¿sí? En los primarios tenemos el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, el azufre. En el secundario tenemos el sodio, el calcio, el cloro, el potasio, el magnesio. Y en los oligoelementos vamos a tener dos familias,
que se van a dividir en esenciales y no esenciales, que van a ser el manganeso en los esenciales, el cobalto, el cobre, el zinc, el hierro, y en los no esenciales vamos a tener el yodo, el silicio, el selenio, el molibdeno y el flúor. Seguimos avanzando y como ustedes ya bien conocen, acá tenemos una tabla periódica en el cual vamos a encontrar todos los elementos químicos con la abreviatura, con el símbolo químico que corresponde a una o dos letras que van a corresponder a dicho elemento químico. Bien, vamos a seguir avanzando y ahora vamos a empezar a hablar acerca de las biomoléculas, ¿sí? De la primera familia, que van a ser los compuestos inorgánicos, ¿sí? Estos compuestos inorgánicos básicamente van a carecer de carbono y van a tener una estructura simple, ¿sí? Sus moléculas van a tener pocos átomos y no van a poder ser utilizadas por las células para poder realizar funciones biológicas complejas. Entonces, hemos dicho que en estos compuestos inorgánicos vamos a encontrar dos aspectos importantes, y estos van a ser el agua y las sales minerales. Vamos a empezar por el agua, ¿sí? El agua va a ser un compuesto inorgánico que es importante y va a ser el más abundante en todo el organismo vivo. De hecho, acá tenemos una molécula de agua y el 70% de nuestro cuerpo va a estar compuesto de agua, ¿sí? Ahora, el agua va a tener propiedades biológicas. Estas propiedades biológicas pueden ser, uno, va a ser un principal solvente. ¿En qué sentido? Se va a considerar un principal disolvente porque va a ser una solución que va a estar denominada como solvente y que va a disolver una solución denominada soluto, ¿sí? Por eso se le considera como un principal disolvente. Lo otro es el medio de transporte. Es un medio de transporte porque es un medio líquido, entonces en él se van a transportar proteínas, los elementos formes como los glóbulos rojos, blancos, las plaquetas. Bien, lo otro va a ser es que va a lubricar órganos y membranas. Bien, acá podemos dar un ejemplo de lubricación, por ejemplo en los pulmones, ¿sí? Los pulmones van a estar protegidos por una membrana que es la membrana pleural. Esta membrana va a tener dos capas, que va a ser la capa parietal y la visceral. En medio de estas dos capas va a haber una cavidad, que es la cavidad pleural, y acá vamos a encontrar un líquido que se llama líquido pleural. Entonces, en esto lo que va a pasar es que este líquido pleural va a cumplir la función de lubricar estos órganos. Lo otro es que es un medio donde van a ocurrir reacciones bioquímicas, ¿sí? Es un medio donde se van a dar reacciones químicas. Las reacciones químicas siempre se van a dar en un medio acuoso, ¿sí? Pero si queremos hablar un poquito de las reacciones químicas, podemos decir que una reacción química va a ser cuando se van a formar nuevos enlaces o se van a romper enlaces antiguos entre átomos, ¿sí? Se van a formar nuevos enlaces o se van a romper ya antiguos enlaces, ¿sí? Esa va a ser una reacción química. Pero ¿qué tipos de enlaces podemos nombrar o qué tipos de enlaces conocemos? Podemos tener los enlaces iónicos, los enlaces covalentes o los enlaces de puente de hidrógeno. Bien, seguimos avanzando y la otra propiedad biológica que tiene el agua es de termorregulador, ¿sí? El agua lo que va a actuar básicamente es en la homeostasis de la temperatura corporal, entonces va a actuar como termorregulador del cuerpo. Bien, vamos a avanzar ahora y vamos a hablar de las sales minerales. Las sales minerales que van a cumplir funciones importantes en el organismo. Bien, entonces vamos a hablar de las sales minerales. Entonces decimos que las sales minerales van a ser moléculas inorgánicas que van a estar disueltas, precipitadas o vinculadas a otras moléculas. Las sales minerales van a estar ionizadas cuando se hallen disueltas en aguas, ¿sí?
Acá es algo importante porque ¿qué es la palabra ionizada? La ionización básicamente va a ser un fenómeno químico donde se van a producir iones, ¿sí? Estos iones pueden ser de carga positiva o de carga negativa, aquello que se conoce como cationes o aniones. Los cationes van a ser de carga positiva y los aniones van a ser de carga negativa, ¿sí? Entonces, en otras palabras, van a estar cargadas eléctricamente, ¿sí? Cuando van a estar disueltas en agua. Lo otro es que también van a participar en la regulación del pH, ¿sí? El pH va a ser una medida en el cual va a medir los ácidos y las bases. Entonces las sales minerales van a participar para poder mantener o para poder regular el pH también. Bien, lo otro es que en el organismo van a permitir el desarrollo de estructuras de gran dureza, ¿sí? Va a haber ciertos minerales, ciertas sales minerales que van a cumplir un papel importante para la formación del hueso, por ejemplo el calcio, el fósforo, ¿sí? Van a cumplir funciones importantes para poder formar estas estructuras que son de gran dureza. Bien, acá tenemos las sales minerales ya conocidas y que están en el organismo y que también provienen de fuente externa, que son el hierro, el magnesio, el yodo, el flúor, el calcio, el potasio, el fósforo, el zinc. Estas son las sales minerales. Seguimos hablando de las sales minerales y vamos a ver, y hemos dicho de que las sales minerales se encuentran ionizadas cuando se hayan disueltas en agua, ¿sí? Este es un aspecto importante porque van a contener carga eléctrica y hemos dicho que esta carga eléctrica puede ser positiva o negativa, a lo que se conoce como cationes o aniones, y que también van a participar en lo que es la regulación del pH. En otras palabras, van a mantener la homeostasis corporal del organismo. ¿Y dónde la vamos a poder encontrar? Las sales minerales, aquellas que ya nombramos, las vamos a poder encontrar en frutas, en verduras, en legumbres, también vamos a encontrar en pescado, ¿sí? Bien, vamos a hablar ahora de los ácidos bases y las sales inorgánicas. Seguimos en los compuestos inorgánicos y vamos a ver que cuando los ácidos y las bases o sales inorgánicas se disuelven en agua, se disocian, ¿sí? ¿Qué es la palabra se disocian? Ahora vamos a ver. Entonces, la disociación es la separación en iones que son rodeados por moléculas de agua, ¿sí? O sea, que la disociación va a ser la separación en iones. Ahora, vamos a definir un poquito qué es un ácido y qué es una base, ¿sí? Empezamos con el ácido. El ácido va a ser una sustancia que se va a disociar, que se va a separar, ¿sí? En uno o más iones de hidrógeno. Es también conocido como el dador de protones. Y una base va a ser aquel que va a eliminar hidrógeno en una solución, ¿sí? Por lo tanto, también va a ser conocido como el aceptor de protones. Muchas bases se pueden disociar, se pueden separar en uno o más iones de hidróxido también. Bien, vamos a hablar ahora de lo que es el equilibrio ácido-base, ¿sí? Hemos visto anteriormente de que el organismo tiene un sistema, ¿sí? Que se llaman sistemas de retroalimentación. Estos sistemas de retroalimentación hemos visto que se dividían también en dos aspectos importantes, que eran el negativo y el positivo, y que el fin de estos sistemas de retroalimentación era volver o mantener el organismo en un estado de control, ¿sí? Mantener la homeostasis corporal. Acá en este nivel químico de organización también vamos a encontrar estos elementos que van a permitir el equilibrio de los ácidos y de las bases. Bien, vamos a ver cuándo una sustancia es ácida y cuándo una sustancia es base. Empezamos. Dice que cuando más iones, ¿sí? Cuando más iones de hidrógeno hay disueltos en una solución, entonces esa solución va a ser ácida. Cuantos más iones de hidrógeno tengo, esa solución va a ser ácida. Lo otro, cuanto más iones de hidróxido se encuentran en una solución, esta solución va a ser alcalina o base. Ustedes van a encontrar en las bibliografías como alcalina
o base es lo mismo, ¿sí? Entonces, cuanto más iones de hidróxido se encuentran en una solución, esta va a ser alcalina o base. Seguimos avanzando, y para que el equilibrio ácido-base tenga una medida y se exprese en una medida, esto se expresa bajo una regla numérica de 0 a 14, ¿sí? Esta regla numérica, que va a medir la acidez o la alcalinidad de una solución, se va a llamar la escala del pH, ¿sí? Esta escala, como les vuelvo a reiterar, va a contener una regla numérica de 0 a 14. Bien, donde el punto medio de esta regla, ¿sí?, de equilibrio, el punto medio de equilibrio va a ser 7. El pH de equilibrio va a ser 7, ¿sí? Donde las concentraciones de hidrógeno y de hidróxido van a ser iguales, se van a mantener en un estado de equilibrio. Bien, vamos a ver de que una solución que va a tener más hidrógeno que hidróxido va a ser una solución ácida, ¿sí? Aquello que ya habíamos hablado hace un rato, ¿sí? Una solución que va a tener más hidrógeno que hidróxido, entonces va a ser una solución ácida, y su pH, ¿sí?, va a ser inferior a 7, ¿sí? Su pH va a ser inferior a 7. Bien, entonces, y lo otro va a ser una solución con más hidróxido que hidrógeno, ¿sí? Va a ser una solución básica y su pH va a ser superior a 7. Entonces, para poder resumir esta parte, cuando una solución va a ser ácida, entonces el pH, ¿sí?, el pH va a ser inferior a 7. Y cuando la solución va a ser más base o va a ser más alcalina, entonces su pH va a ser superior a 7, ¿sí? Base menor a 7, perdón, ácida es menor a 7 y alcalina va a ser mayor o superior a 7. Para poder entender un poquito lo que es el equilibrio ácido-base, nos vamos a guiar bajo esta regla que ya hemos nombrado, que es la escala del pH, ¿sí? La escala del pH. Entonces acá podemos observar esta regla numérica del pH, y vamos a ver acá un pequeño detalle de que el pH que nosotros vamos a visualizar ahora es el pH que corresponde a la sangre, ¿sí?, a la sangre arterial. Los valores del pH dentro de la sangre van a ser de 7.35 a 7.45. Estos van a ser los rangos de normalidad en el pH de la sangre. Para poder ver estos valores, necesariamente se necesitan hacer gases en sangre arterial, ¿sí?, para poder ver si están dentro de los parámetros normales o no lo están. Bien, entonces hemos dicho de que acá, cuando nuestro pH, ¿sí?, va a ser mayor al número establecido como rango o como parámetro de normalidad, o sea, va a ser mayor a 7.45 en este caso, entonces mi solución va a ser base, va a ser más alcalosis, ¿sí? Cuando va a ser menor a 7.35, ¿sí?, mi solución va a ser más ácida, ¿sí? Entonces, menor a 7.35 va a ser ácida y mayor a 7.45 va a ser más base o más alcalina. Entonces, para poder de alguna manera entender esto, vamos a ver de que cuando los hidrógenos, ¿sí?, cuando el hidrógeno va a descender, cuando va a haber un descenso del hidrógeno, entonces el pH lo que va a hacer es subir. Acá tenemos las flechitas, el pH sube y por ende mi solución, ¿sí?, va a ser más base, va a ser más alcalina. Ahora lo contrario, ¿sí?, cuando los hidrógenos aumentan, ¿sí?, cuando los hidrógenos suben, el pH lo que va a hacer es descender, y acá podemos ver la flechita, y entonces mi solución va a ser más ácida. Entonces esta va a ser la regla del equilibrio ácido-base. Vamos a ver, como ya habíamos nombrado anteriormente, de que el organismo en sí va a tener sistemas reguladores, ¿sí?, y el nivel químico de organización va a tener estos sistemas amortiguadores que son sistemas reguladores
para poder mantener el equilibrio ácido-base. Bien, vamos a ver de que estos sistemas amortiguadores se llaman sistemas amortiguadores buffer, o también en alguna bibliografía lo vamos a encontrar como los sistemas de tampón. Bien, ¿qué acción va a realizar estos sistemas? Van a convertir ácidos o bases fuertes en ácidos o bases débiles. Esa es la función principal que va a cumplir esos sistemas amortiguadores. ¿Cómo lo van a hacer? ¿A través de qué? A través de la eliminación o el agregado de hidrógeno. Esto es importante que nosotros podamos entender y lo podamos grabar un poquito para poder entender estos sistemas amortiguadores. Entonces hemos dicho de que su acción va a consistir en convertir ácidos fuertes, ¿sí? Ácidos o bases fuertes en ácidos o bases débiles. Lo va a hacer a través de qué? A través de la eliminación o el agregado de hidrogeniones. Bien, acá tenemos los sistemas amortiguadores y vamos a ver que van a estar compuestos por dos, que van a ser el ácido carbónico y el bicarbonato. Bien, el ácido carbónico lo que va a hacer es actuar como una base débil. Vamos a dar un ejemplo de ácido carbónico, ¿sí? Y vamos a enfocarnos a este punto importante que dice que lo van a hacer a través de la eliminación o el agregado de hidrógeno, ¿sí? Si un ejemplo, imagínense que nosotros tenemos un exceso de hidrógeno, ¿sí? Vamos a tener un exceso. Entonces, estos sistemas amortiguadores, si hay un exceso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que eliminar. Entonces, acá va a trabajar el ácido carbónico como una base débil. Entonces, lo que va a hacer es eliminar el exceso, ¿sí?, de hidrógeno que hay en esa solución para volverlo a un estado de equilibrio. Ahora, en el otro caso hipotético, ¿sí?, imagínense que tenemos una escasez de hidrógeno. Entonces aquí se va a cumplir el otro proceso, que es el de agregado, ¿sí? Si hay una escasez, entonces el bicarbonato lo que va a hacer es actuar como ácido débil y lo que va a hacer es agregar el faltante, ¿sí? Va a agregar aquello que hay en escasez. Entonces, para poder entender cómo trabaja los sistemas amortiguadores, trabajan de esta forma, ¿sí?, eliminando y agregando. Si tenemos muchos hidrogeniones, lo que va a hacer es eliminar la cantidad que necesita el organismo para poder mantenerlo en el equilibrio. Y si hay un faltante, si hay una escasez, entonces lo que va a hacer el bicarbonato va a agregar, ¿sí?, hidrógeno para nuevamente volver a un estado de equilibrio. Bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que son los compuestos orgánicos, ¿sí? Los compuestos orgánicos básicamente que van a estar formados en su estructura por carbono, ¿sí? Ese va a ser un aspecto sumamente importante. Van a ser relativamente grandes, ¿sí?, y van a estar caracterizados por características importantes, como ya hemos nombrado, que van a contener en su estructura carbono, ¿sí? Estas le van a permitir a estos compuestos orgánicos cumplir funciones complejos, ¿sí? A diferencia de los inorgánicos, estas sí van a poder cumplir funciones complejas. Bien, vamos a ver acá en los compuestos orgánicos que va a estar dividido en diferentes puntos. Vamos a tener los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y el ATP. Bien, vamos a empezar por los carbohidratos, ¿sí? Los carbohidratos van a ser aquellos que van a incluir azúcares, van a incluir glucógeno, almidones y también celulosa, ¿sí? Los carbohidratos lo que van a hacer es funcionar sobre todo como una fuente de energía química para poder generar ATP, ¿sí?, para poder generar energía. Esto para poder impulsar las reacciones metabólicas necesarias. Ahora vamos a tener un criterio de comparación. Los elementos principales en los carbohidratos vamos a tener carbono, ¿sí?, hidrógeno y oxígeno, ¿sí?
va a haber una clasificación de carbohidratos de estos azúcares que van a ser monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Hemos dicho que la función biológica principal va a ser la de fuente de energía, ¿sí? La fuente de energía que se va a dar gracias a lo que es las reacciones metabólicas, ¿sí? Lo otro, el origen proveniente de carbohidratos lo podemos encontrar en los de origen animal, como en la leche y derivados de la leche, y de origen vegetal como en legumbres, en los cereales, en harinas, en verduras y también en las frutas. Seguimos avanzando y vamos por el otro, vamos por lo que son los lípidos, ¿sí? Los lípidos, en otras palabras, son las grasas, ¿sí? Las grasas van a representar el 18 y el 25% de la masa corporal de un organismo vivo, ¿sí? Entonces vamos a tener también criterios de comparación. Los elementos principales van a ser el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, y va a haber una cierta cantidad de nitrógeno y fósforo también. Bien, van a estar clasificados los lípidos, las grasas, en ácidos grasos, en triglicéridos, en fosfolípidos y en esteroides, ¿sí? Una de las funciones biológicas importantes de los lípidos, de las grasas, van a ser energéticas, ¿sí? También van a ser energéticas, pero a diferencia de lo que son los carbohidratos, estas van a ser a largo plazo, ¿sí? También van a actuar como aislante. Este aislante lo podríamos ver quizás en el tejido subcutáneo también, y de reserva, de esta reserva energética, por eso es considerada a largo plazo. Bien, ¿dónde podemos encontrar estos lípidos? ¿Cuáles son sus fuentes? Bien, vienen de origen animal, por ejemplo la manteca, ¿sí? Y de origen vegetal, que podríamos encontrar lípidos o grasas en las paltas, en frutos secos, en aceites y en otros vegetales. Ahora vamos a hablar acerca de las proteínas, ¿sí? Las proteínas que van a cumplir muchas más funciones al respecto en todo el organismo, y que van a ser responsables de cumplir estructuras o de formar estructuras en los tejidos. Ahora, las enzimas también van a ser un tipo de proteína que también van a acelerar la mayoría de las reacciones químicas. Vamos a tener también un criterio de comparación en esto, y vamos a ver de que los elementos principales de las proteínas son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo, ¿sí? Van a tener unidades básicas de construcción, ¿sí? Que van a ser aminoácidos. Ahora, a partir de los aminoácidos se van a formar las proteínas, ¿sí? Aquello que nosotros conocemos como el proceso de metabolismo, en las cuales nosotros englobábamos lo que es el catabolismo y lo que es el anabolismo, ¿no? Bien, ¿cuáles son las fuentes? ¿Dónde podemos encontrar proteínas? Las proteínas nosotros las podemos encontrar en las carnes rojas, en las carnes blancas, en los lácteos, en huevos, en legumbres, en frutos secos, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver de que van a cumplir una función estructural, hemos dicho, ¿sí? Para poder formar tejidos. Van a también cumplir funciones enzimáticas, hormonales, de defensa, de transporte. Van a estar incluidas en lo que va a ser la contracción muscular. Las proteínas esenciales para que se dé una contracción muscular, el proceso de contracción y de relajación. Estas proteínas principales son la actina y la miosina, ¿sí? Entonces, estas son las funciones que cumple la proteína. Tienen muchas más funciones a diferencia de los demás compuestos orgánicos. Bien, y por último, vamos a hablar acerca de los ácidos nucleicos, ¿sí? Los ácidos nucleicos reciben ese nombre porque han sido descubiertos en el núcleo. Básicamente, ¿sí? Acá tenemos un criterio de comparación de los ácidos nucleicos, que los elementos principales van a ser el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo,
Y como hemos dicho, la función biológica principal de los ácidos nucleicos van a ser almacenar y transmitir la información genética. Acá tenemos lo que es los elementos principales de los ácidos nucleicos que se encuentran en el núcleo, que van a ser el ADN y el ARN, ¿sí? El ADN, que va a ser el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es el ácido ribonucleico. ¿Qué función cumple el ADN? Básicamente va a ser el que va a formar el material genético, y el ARN, la función que va a permitir es transmitir aquellas instrucciones que van a ser reunidas en los genes y que van a guiar la síntesis de proteínas a partir de aminoácidos, ¿sí? Aquello que nosotros también conocemos como el metabolismo. Y por último, lo que es el ATP, ¿sí? El ATP, lo que es básicamente la formación, ¿sí?, de energía, aquello que hace un momento atrás estábamos hablando. Lo que va a hacer es transferir la energía que se libera en las reacciones catabólicas para poder impulsar actividades celulares que requieran esta energía. Entonces, esta energía puede ser aprovechada en las contracciones musculares, puede ser aprovechada para poder movilizar sustancias, ¿sí?, a nivel celular también. Entonces, la función principal del ATP, del adenosintrifosfato, ¿sí?, va a ser la de generación de energía. Bien, con esto estaríamos concluyendo lo que es este primer nivel de organización estructural, que es el nivel químico, y a continuación en el próximo capítulo vamos a ver un poquito de lo que es el nivel celular de organización. Bien, hasta aquí hemos llegado con esto. Gracias.